Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad, pues, voy a exponer acerca, pues, del tejido conectivo. Espero sea agradable para todos ustedes, ¿no? Entonces, voy a iniciar. Bueno, ¿qué es y qué funciones tiene, no? Pues, primero, decimos, pues, que está formado por células y fibras extracelulares incluidas en una sustancia, pues, fundamental y se va a denominar la matriz. Y esta matriz en sí va a parecer un tipo gel. Este tejido exactamente va a derivar del mesenquima del tejido embrionario. Además, se denomina también de sostén, pues va a conferir un cierto soporte a un tipo de tejido que vendría a ser pues el tejido epitelial, ¿no? Que es el que le sigue. Aparte también se podría decir que el muscular y también pues que va a rellenar los espacios eh, entre las células y los órganos. Entonces, por otra parte, vamos a tener que también almacena lípidos, representa una reserva nutritiva. Eh, un claro ejemplo serían, por ejemplo, los mucopolisacáridos, almacena agua también y electrolitos. Aparte, también tiene la función pues, de almacenar proteínas y aquí pues un tercio de las proteínas plasmáticas del organismo se encuentran en los espacios intercelulares del tejido conectivo. Entonces, cuando se experimenta pues una lesión en el tejido epitelial, el tejido conectivo representa una barrera física contra la diseminación pues, de microorganismos que pueden invadir, ¿no? A esta herida. Entonces, el tejido conectivo también va a transportar nutrientes de los capilares sanguíneos a los diversos tejidos y va a movilizar pues productos de desecho del metabolismo hacia la sangre, ¿no? También como sus funciones decimos que es de soporte mecánico, va a proteger pues frente a las infecciones y aísla los organismos internos, tiene un papel importante en la nutrición de otros tejidos y almacena energía. Entonces, claro, con ello seguimos con un cuadrito que he realizado pues para poder guiarnos y entenderlo mejor, ¿no? Entonces tenemos aquí el tejido conectivo. Vamos a dividirlo en embrionario, propiamente dicho, y especializado. Entonces, en embrionario vamos a tener el mesenquimatoso y el mucoso. En propiamente dicho vamos a tener el denso y laxo. Dentro del denso obviamente vamos a encontrar distribuido regularmente e irregularmente, ¿no? Y seguidamente pues dentro del irregular al colagenoso y al elástico. Y por otra parte el especializado, ¿no? Que ya vamos a encontrar el adiposo, el sanguíneo, cartilaginoso, linfático, óseo, ¿no? Entonces empezamos. El tejido conectivo embrionario se divide en mesenquimatoso y mucoso. Entonces, vamos a hablar ahora del tejido mesenquimatoso. Se encuentra solo en el embrión, eso hay que tener en cuenta. Y está constituido pues por células en una sustancia amorfa de tipo gel y pues va a contener fibras reticulares diseminadas. Y las células mesenquimatosas van a poseer un núcleo oval y van a poseer una red fina de cromatina
y núcleos prominentes. Entonces, la mayor parte de todas las células mesenquimatosas van a desaparecer con el tiempo. Entonces, ahí como tenemos en el cartelito, deriva del mesodermo, de la capa germinal embrionaria media, está presente en el embrión y dentro del cordón umbilical, y pues da origen a varios tejidos conjuntivos del cuerpo. También tenemos entonces al mucoso. Entonces, el tejido mucoso viene a ser un tejido conectivo amorfo-laxo que tiene una matriz de tipo gelatinoso compuesto. Primordialmente va a estar conformado por ácido hialurónico y pues que está poblado de manera escasa. Sí, dime. ¿Ah, sí? Qué extraño. A ver, pero sí se escuchaba todo lo que decía, ¿verdad? A ver, a ver. ¿Se puede ver allí o no? Ya. A ver, ¿lo ven el cuadrito? Que estaba... Uy, qué extraño. Sí, ya. Creo que lo tengo que hacer así porque no se va a poder ver. Ya. Entonces, eh, tenemos, bueno, decíamos, ¿no? El pequeño cuadro que les decía que estaba distribuido en embrionario, propiamente dicho, y especializado, ¿no? Y ahí pues con sus divisiones de los cuales estábamos hablando. Entonces, en lo que se refería al mesenquimatoso, de cual hablamos que pues solamente se encontraba en el embrión, que estaba constituido por células en una sustancia amorfa, que va a ser tipo gel, ¿no? Y pues que va a poseer, las células van a poseer núcleos ovales y por aparte va a poseer pues una red fina de cromatina, ¿no? Y ahí como está en el cuadro decimos que deriva del mesodermo de la capa germinal embrionaria media, que está presente en el embrión y dentro del cordón umbilical y que va a dar origen a varios tejidos conjuntivos del cuerpo, ¿no? Y aquí tenemos al mucoso, que es un tejido pues conectivo amorfo, como decíamos, laxo, que tiene una matriz de tipo gelatinoso compuesta principalmente pues por ácido hialurónico, ¿no? Y que está poblado pues de manera escasa con fibras de colágeno y fibroblastos. Entonces, este tejido es muy conocido el que presentamos porque es denominado la gelatina de Wharton y se encuentra pues en el cordón umbilical, ¿no? Y en el tejido conectivo subdérmico del embrión. Seguidamente vamos a tener, que nos referimos ya en este cuadrito que va a ser el propiamente dicho, vamos a tener al laxo y al denso, pero vamos a primero hablar del laxo, ¿no? Entonces, en el laxo, bueno, se va a caracterizar por sus fibras poco ordenadas y por una abundancia de células de varios tipos. Otro es que el tejido conjuntivo laxo es un tejido conjuntivo celular con fibras de colágeno delgadas y relativamente pues escasas, ¿no? Y tiene una consistencia entre viscosa y gelatinosa. Entonces, dentro de ello vamos a encontrar pues el intestino delgado y la cápsula de Bowman. Entonces, ahí podemos ver eh, las células que se refieren pues al tejido conectivo propiamente dicho, laxo, ¿no? Y aquí tenemos al tejido conectivo propiamente dicho, denso, que contiene la mayor parte pues de los componentes que se encuentran en el tejido conectivo. Con la diferencia pues, de que hay más fibras y menos células que en el denso. Sobre todo, pues la orientación y la distribución de los haces de las fibras de colágeno de este tejido lo vuelven resistentes a la tensión. Entonces, el tejido conectivo denso va a estar distribuido, por ejemplo, en la dermis, en las vainas de los nervios, en la cápsula del vaso, en los testículos, en los ovarios, riñones, ganglios, etcétera, ¿no? Entre otros. Y vamos a tener que se divide pues en irregular, irregular, ¿no? Entonces, irregularmente es cuando los haces de las fibras pues de colágeno que podemos visualizar están distribuidos al azar. Entonces el tejido se va a denominar así, ¿no? Y va a contener principalmente pues las fibras de colágeno, como vemos en la imagen.
Y pues estas vienen a ser gruesas, ¿no? Entre tejido y tejido hay una red que resiste a la tensión desde todas las direcciones. Entonces los haces de colágeno van a estar empaquetados de manera que está muy apretada en el espacio para pues la sustancia básica de las células pues es muy limitado, ¿no? Para que haya una cierta sustancia. Entonces en ello tenemos a la piel, un ejemplo. Aquí tenemos a la parte que está distribuido pues regularmente, que es cuando los haces de las fibras pues del tejido que están distribuidos están en paralelo o de manera más organizada, ¿no? En el tejido pues se denomina así y pues se va a clasificar en colagenoso, elástico y reticular. Entonces en esta parte pues vemos al colagenoso, que está compuesto por fibras de colágeno grueso y densamente empaquetadas y orientadas en cilindros o láminas paralelas, ¿no? Como la imagen se ve muy ordenado. Eh, y pues se va a encargar como algo resistente o que va a aplicar pues una cierta fuerza eh, de tensar, ¿no? Se encuentra en los fibroblastos pues delgados, ¿no? A manera de láminas entre los haces de colágeno con sus eh, ejes largos paralelos, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar por eso los tendones, como un ejemplo es acá, el tendón, a los ligamentos, la aponeurosis, ¿no? Aquí vamos a tener a los que están distribuidos regularmente, que viene a ser pues también en esta parte al elástico, y pues el elástico va a poseer fibras gruesas, ramificadas, ahí se ven clarito, como si fueran unas redes, ¿no? Y se encuentran diseminadas fibroblastos por todos los espacios intersticiales. Entonces las fibras elásticas están distribuidas en paralelo entre sí y forman pues láminas delgadas o membranas fenestradas, ¿no? Y se encuentran pues en los grandes vasos sanguíneos, como tenemos ahí una arteria elástica, ¿no? Incluso también vamos a encontrar en el ligamento suspensorio del pene, por ejemplo. Otro de ellos viene a ser el reticular, que aquí vamos a encontrar el colágeno tipo 3, que viene a ser pues el componente principal de las fibras del tejido reticular. Entonces las fibras de colágeno forman redes muy intercaladas en fibroblastos y macrófagos. Entonces los fibroblastos los que van a sintetizar el colágeno tipo 3, ¿no? Entonces el tejido reticular forma una estructura de sinusoides hepáticos, ¿no? Y vamos a encontrarlo pues ahí en el tejido adiposo, médula ósea, ganglios linfáticos, vaso, músculo liso, islotes, entre otros. Seguidamente pues vamos a encontrar el tejido conectivo especializado, que ya estaríamos pues en la parte final del tejido conectivo. Y pues el tejido conectivo especializado, tener en cuenta que se localiza ya en células que se han especializado pues en hacer algún trabajo, ¿no? Entre ellos pues vamos a tener primero al tejido adiposo, que el papel principal pues de este tejido es esencial de un tejido conectivo, ¿no? Porque almacena lípidos, que es la fuente muy importante pues para la energía química del cuerpo. Entonces, los adipocitos se desarrollan de las células del mesenquima también, pericapilar, y va a ocupar pues la posición relativa en el embrión, mientras que los adipocitos maduros producen un poco colágeno, ¿no? Entonces, otra característica es que sus precursores producen colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. El diámetro de un adipocito varía entre 70 a 120 micras, y el adipocito presenta pues numerosas mitocondrias importantes para su función. Entonces sus células van a ser ricas en citocromos y el cuerpo contiene dos tipos de tejido adiposo, que va a ser la grasa blanca y la grasa parda. Entonces, en la grasa blanca comprende entre el 10 al 20% del peso total en el varón adulto, y en mujeres va a comprender entre el 15 al 25% en adultas, ¿no? Entonces, consiste en triglicéridos compuesto por 3 moléculas de ácidos grasos esterificados en forma de glicerol, ¿no?
Los triglicéridos poseen pues, el contenido calórico de todos los alimentos, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cada adipocito va a sintetizar pues, el líquido que almacena de los bloques químicos llevados hasta él por medio del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, dos hormonas son importantes aquí porque activan las actividades metabólicas, ¿no? Del adipocito, uno que va a ser la insulina y el otro que va a ser la adrenalina. Entonces la adrenalina, bueno, va a promover el acopio de la glucosa. Perdón, la insulina va a promover el acopio de la glucosa. Va a ser como una llave, la insulina siempre va a ser como una llavecita que va a abrir la puerta de la célula para que entre la glucosa, ¿no? Y la adrenalina que favorece pues la degradación y la movilización de la grasa acumulada. Y por otra parte, pues está la grasa parda, que es termógena y puede generar calor corporal. Las células de grasa parda vienen a ser más pequeñas y presentan más mitocondrias y se relacionan con la producción pues, del calor en el cuerpo, como decimos, es termógena, ¿no? El tejido adiposo viene a ser multilocular y está compuesto por adipocitos multiloculares pues, que almacenan grasa, ¿no? En múltiples gotitas. Entonces, este tejido puede tener una tonalidad un poco más bronceada o parda o rojiza por su gran vascularidad que va a presentar y por los citocromos también presentes en sus abundantes mitocondrias. También tenemos entonces aquí ya el tejido cartilaginoso que va a estar pues dividido en hialino, elástico y fibroso. Entonces, primero el tejido cartilaginoso, entre sus características es que carece de vasos sanguíneos y nervios. Entonces, por esta razón el cartílago se cura lentamente después de una lesión, ¿no? Excepto en el pericondrio, que es vascular y sus vasos aportan nutrientes pues, a las células. Otra de sus funciones, pues también tenemos que el cartílago está rodeado por una membrana de tejido conectivo denso irregular, denominada pues el pericondrio, ¿no? También que tiene una matriz extracelular que presenta más del 95% de volumen y que debe a su existencia pues, y mantenimiento a un grupo de células conocidas como los condrocitos. Los condrocitos se encargan pues, de producir el resto de componentes que forman parte del cartílago, ¿no? Otro de ellos es que la matriz del cartílago está formada por insulfato, un componente de consistencia gelatinosa, y por último, pues que las fibras de colágeno y su elasticidad de este tejido al condroitin sulfato, pues le dan dureza, ¿no? Entonces vamos con el tejido hialino, que es el más abundante en todo el cuerpo. Es el más débil de los tres tipos de cartílago. Se encuentra en las superficies articulares de las articulaciones, como por ejemplo los anillos traqueales, bronquiales, así como la laringe cartilaginosa. Su función va a ser brindar flexibilidad y algún soporte, mientras que las articulaciones pues va a reducir la fricción y disminuir pues los choques, ¿no? El tejido cartilaginoso elástico, su matriz va a estar compuesta por fibras elásticas que van a estar dispuestas en ramificaciones y haces de fibra de colágeno, lo cual le va a proporcionar pues mayor flexibilidad, ¿no? Que al tejido cartilaginoso hialino. Entonces, también este tejido elástico, pues hay una mayor cantidad de condrocitos y vienen a ser pues más grandes y lo encontramos pues principalmente ubicados en el pabellón auricular, por ejemplo, ¿no? En los conductos auditivos externos, en las trompas de Eustaquio, y confiere pues también la propiedad de deformarse, ¿no? También se encuentra rodeado de pericondrio y pues a diferencia del cartílago hialino, este no se calcifica durante el proceso de envejecimiento de la persona, por ejemplo, ¿no? En el tejido cartilaginoso fibroso tenemos que es conocido como fibrocartílago y se encuentra pues los discos invertebrales, también la sínfisis púbica, los meniscos de la rodilla, y su función primordial pues es soportar la comprensión y la distensión. El cartílago fibroso va a actuar como un amortiguador, entonces, ¿no? Entonces, este tipo de cartílago, a diferencia de los dos anteriores que estuvimos hablando, no posee pericondrio y tiene escasa matriz. Ahora pasamos a lo que es el tejido óseo, que se va a dividir en tejido óseo compacto y el tejido
óseo esponjoso. Entonces, en el compacto constituye una protección y un soporte, ¿no? Tiene una estructura en forma de láminas o anillos concéntricos alrededor pues de los canales centrados llamados pues los canales de Haber, que se extienden longitudinalmente. Ahí se ven en la imagen, está muy bonita la imagen. Y el esponjoso, que pues el hueso esponjoso no tiene ostiones, sino que láminas estas láminas vienen a ser intersticiales y están dispuestas pues de forma irregular y forman unos tabiques o placas llamadas las trabéculas, ¿no? Entonces estos tabiques forman una estructura esponjosa. Seguidamente vamos a tener al tejido sanguíneo, ¿no? Entonces, a la sangre se le considera el integrante del tejido conjuntivo porque tiene origen embriológico y proviene pues del mesenquima. Eh, el tejido primitivo viene a estar formado pues por células indiferenciadas y pluripotentes. En sí se denomina así porque estas células dependen de su código genético específico y del microambiente pues que viene a rodearlas, ¿no? Y tienen también una funcionalidad pues distinta cada una, ¿no? Entonces en el tejido sanguíneo se va a encargar pues de transportar hormonas a las células del organismo, envía anticuerpos para combatir las infecciones, contiene factores de coagulación para favorecer la coagulación de la sangre y la cicatrización de los tejidos del cuerpo, ¿no? Entonces, primero hablamos del plasma, pues este tiene agua, electrolitos, nutrientes, proteínas, gases disueltos, ¿no? Como vemos ahí en esa imagen. Y por otra parte, nos centramos aquí en los glóbulos rojos, que tienen forma pues de discos aplanados con una ligera depresión en el centro. Y los glóbulos rojos pues contienen la hemoglobina, que es una proteína que transporta el oxígeno. También se tiene a las plaquetas, que son células sanguíneas, que también se les denominan pues los trombocitos y ayuda pues a la coagulación de la sangre. Aquí en los glóbulos blancos ya hay una división, ¿no? Forman parte del sistema inmunitario, ¿no? Que ayuda a combatir a las infecciones y otras enfermedades. Son como los soldaditos en nuestro cuerpo. Entonces, aquí tenemos la división que hay entre los granulocitos y agranulocitos. Entonces, en las células con granulocitos vamos a tener pues a los neutrófilos, por ejemplo, que van a ser la primera línea de defensa que ataca bacterias, los basófilos que regulan las reacciones alérgicas y los eosinófilos que atacan parásitos. En los agranulocitos vamos a tener a lo que se refiere a los linfocitos, que se refiere pues al B, T y NK. El B va a elaborar también anticuerpos, el T va a ayudar a destruir las células tumorales y a controlar las respuestas inmunitarias, y el NK pues va a destruir células tumorales o células infectadas por algún virus, que es el más fuerte, ¿no? Y también tenemos a los monocitos, que vendría a ser las células dendrítica, que estimula pues las respuestas inmunitarias al presentar antígenos en su superficie u otras células del sistema inmunitario, ¿no? Y al macrófago, que en sí va a rodear al microorganismo y los destruye, ¿no? Y seguidamente extrae las células muertas y estimula pues la acción de otras células del sistema inmunitario. Por último tenemos al tejido linfático, que viene pues a ser el componente principal del sistema inmunitario y está formado por varios tipos de diferentes células que trabajan juntas pues para convertir una determinada infección. El tejido linfático y el sistema inmunitario va a participar también en la lucha contra tipos de cánceres. Este sistema rechaza también, pues, además los tejidos recibidos de otra persona, por ejemplo, los trasplantes o incluso en las transfusiones sanguíneas. Y pues aquí tenemos en los tipos que vienen a ser difuso, nodular, cordonal. Entonces, en el difuso se va a caracterizar porque es especialmente está en las mucosas de una serie de órganos membranosos. Y pues vamos a encontrarlos aquí en el aparato respiratorio, digestivo, genital, urinario, ¿no? En el nodular puede estar diseminado en las mucosas antes mencionadas o también agrupados constituyendo pues acumulaciones linfáticas que van a estar asociadas a ciertas mucosas como
en la parte bucal faríngea, que vienen a ser pues las amígdalas, ¿no? O intestinales, pues en las determinadas que se llaman las placas de Peyer. Y por último, la cordonal, que se va a encontrar pues en la médula de los ganglios linfáticos, integrando pues el parenquima, denominado la pulpa blanca del vaso. Bueno, gracias, eso es todo.